Buenos días. En esta presentación vamos a discutir la última parte de los conceptos que se relacionan con los linfocitos T. Vamos a hablar en esta oportunidad de los linfocitos T efectores y cuál es su función. Esta clase va a ser compartida por los alumnos de Bioquímica y de Farmacia. Para los alumnos de Bioquímica corresponde la unidad 3, tema 3, y para los alumnos de Farmacia al módulo 1, unidad 4. Vamos a ver entonces hoy la función efectora de los linfocitos T. Ya habíamos visto en las clases anteriores cómo estos linfocitos T se activaban. Ahora vamos a estudiar qué consecuencias tiene esta activación. Cuáles son las funciones efectoras de estos linfocitos T que se activan en los órganos linfoides secundarios. Vamos a comenzar hablando de los linfocitos T helper efectores. Recordemos lo que vimos en la clase anterior. Un linfocito T virgen necesita, para poder activarse, interactuar con una célula presentadora de antígenos. Las únicas células capaces de activar a los linfocitos T vírgenes son las células dendríticas. Estas células dendríticas expresan moléculas coestimulatorias que ayudan a esa activación. Recordemos entonces cuántas señales necesita un linfocito T helper para poder transformarse en un linfocito T efector. La primera señal es la señal específica que está mediada por el receptor para el antígeno del linfocito T helper, un TCR, que va a interactuar con un péptido presentado sobre las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Este péptido proviene de antígenos que han sido endocitados por la célula presentadora de antígeno o que han sido fagocitados. También este linfocito T helper interactúa a través de la molécula CD4, que va a unirse a una región de la molécula de histocompatibilidad de clase 2. Esta entonces es la primera señal que necesita un linfocito T helper para activarse, pero no es la única. Necesita señales coestimulatorias que están dadas por la molécula B7-1 y B7-2, que también se llaman CD80, CD86, expresadas en la membrana de la célula dendrítica, que interactúan con la molécula CD28, expresada en el linfocito T. Esta es la segunda señal de activación. Y por último, necesita la presencia de citoquinas. Los linfocitos T tienen receptores para citoquinas. Estas citoquinas van a ser producidas por las células presentadoras de antígenos, por las células dendríticas, o también pueden provenir del entorno. Estas citoquinas son fundamentales para decidir hacia qué perfil de linfocitos T helper se va a diferenciar este linfocito T helper virgen. Cada linfocito T helper virgen puede diferenciarse a varios perfiles. Estos perfiles dependen de las citoquinas y estos perfiles van a ser útiles para defendernos frente a determinados grupos de patógenos. Entonces, vamos a empezar a conocer un poco más de cuáles son estas posibilidades que tiene un linfocito T helper virgen. Si en el medio existe interferón gamma e interleuquina 12, el linfocito T helper virgen se va a diferenciar a un perfil que se denomina T helper 1. Este linfocito T helper 1 va a producir fundamentalmente interferón gamma y vamos a ver después para qué va a ser útil este linfocito T helper 1. Si existe en el medio interleuquina 4, el linfocito T helper se va a diferenciar a un perfil llamado T helper 2, que va a producir estas tres citoquinas fundamentalmente, interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13. Si en el medio tenemos factor de crecimiento transformante beta, interleuquina 6 e interleuquina 23, el linfocito T helper se va a diferenciar a un linfocito T helper 17
que va a producir interleuquina 17 e interleuquina 22. Si existe interleuquina 6 en el medio, el linfocito T helper virgen se va a diferenciar a un linfocito T helper folicular productor de interleuquina 21. Cuando estudiamos la activación de los linfocitos B2, vimos la acción de estos linfocitos T helper foliculares. En esta clase la vamos a recordar a esa acción. Y por otro lado, si hay factor de crecimiento transformante beta e interleuquina 2, los linfocitos T helper se van a diferenciar a un perfil de linfocito T helper regulador inducido que va a producir fundamentalmente factor de crecimiento transformante beta e interleuquina 10. Estos linfocitos T helper regulatorios inducidos van a modular la respuesta inmune. Nuevamente, entonces, tenemos las distintas poblaciones de linfocitos T helper y sobre qué células o tejidos van a poder ejercer su acción. Recordemos que los linfocitos T helper tienen como principal función la de producir citoquinas que van a ejercer su influencia sobre otras células o sobre otros tejidos. Entonces, los linfocitos T helper 1 producían principalmente o mayoritariamente interferón gamma. Un linfocito T helper 1 efector que se diferenció en efector en un órgano linfoide secundario va a salir de ese órgano linfoide secundario y va a ir a un tejido. En ese tejido, en el tejido infectado, va a encontrarse con macrófagos que van a poder presentarle antígenos provenientes de microorganismos. Estos microorganismos pueden ser microorganismos que vivan dentro de vesículas o microorganismos que hayan sido fagocitados, es decir, microorganismos extracelulares. Entonces, este macrófago va a presentarle antígenos de estos microorganismos a este linfocito T helper 1 a través de las moléculas de clase 2. Le va a presentar entonces péptidos. Ese péptido que este macrófago va a estar presentando es el mismo péptido que reconoció el linfocito T helper 1 para poder activarse. Entonces, una vez que se produce esta interacción entre el linfocito T helper 1 y el macrófago, el linfocito T helper 1 libera interferón gamma que va a inducir la activación de este macrófago para que incremente sus mecanismos microvisibles. Entonces, este macrófago, ahora sí activado, va a ser mucho más potente para poder destruir a esas bacterias que se encuentran en su interior. Aquí tenemos algunos ejemplos de microorganismos para los cuales es importantísima la acción de los linfocitos T helper 1. Para microorganismos que persisten dentro de las vesículas de macrófagos o para bacterias extracelulares. En el caso de los linfocitos T helper 2, los linfocitos T helper 2 van a producir interleuquina 4 y 5, que va a ejercer una importante influencia sobre la médula ósea, y van a producir también interleuquina 13, que va a actuar sobre unas células que se encuentran en las mucosas, que son las células de Goblet. Estas células de Goblet producen mucinas y son muy importantes para defendernos frente a patógenos que ingresan por las mucosas. ¿Sobre qué tipos celulares van a actuar estas citoquinas también? Sobre los mastocitos, sobre los eosinófilos y sobre los basófilos. Los linfocitos T helper 2 son importantes en la respuesta frente a parásitos grandes, que son los helmintos, parásitos intestinales. Pero también vamos a ver que estos linfocitos T helper 2 juegan un papel importante en algunas reacciones no deseadas que se producen en nuestro organismo y que tienen que ver con el sistema inmune, por ejemplo, en las reacciones alérgicas. Los linfocitos T helper 17 producen interleuquina 17 e interleuquina 22. La interleuquina 17 actúa sobre las células estromales, haciendo que éstas produzcan factor de crecimiento de granulocitos y monocitos y quemoquinas. Y actúa sobre las células epiteliales, haciendo que éstas produzcan péptidos antimicrobianos. La acción de esta citoquina favorece la activación de los neutrófilos. Y son muy importantes estos linfocitos T helper 17 para defendernos frente a bacterias extracelulares y frente a hongos.
Los linfocitos T helper foliculares producen interleuquina 21 y van a colaborar con los linfocitos B, ayudando a que estos linfocitos B2 se diferencien en células plasmáticas productoras de anticuerpos y también ayudando a que se diferencien a células de memoria. Estos linfocitos T helper foliculares van a tener que reconocer el mismo péptido que indujo su activación, es decir que el linfocito B debe presentarle sobre la molécula de clase 2 el mismo péptido que este linfocito T helper folicular reconoció para poder activarse. Entonces, el linfocito T helper folicular es fundamental para inducir la diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas productoras de anticuerpos y también participa en el cambio de clase y la maduración de la afinidad. Son importantes los anticuerpos en todas las infecciones por todos los microorganismos, tanto para virus como para bacterias. Y por último, los linfocitos T regulatorios van a ejercer a través de las citoquinas que producen un efecto inhibitorio. Vamos a ver que en algunos casos este efecto inhibitorio va a estar sobre la célula dendrítica o sobre el propio linfocito TCD4. De esta manera, los linfocitos T regulatorios van a modular la respuesta inmunológica. Estos entonces perfiles son los perfiles en los cuales se puede diferenciar un linfocito T helper CD4 colaborador. Vamos a comenzar estudiando a los linfocitos T helper foliculares. Como les decía hace un rato, ya vimos la acción de estos linfocitos T helper foliculares. Cuando el linfocito T helper interactúa con una célula presentadora de antígenos, una célula dendrítica, y esta interacción es de alta afinidad y existe interleuquina 21, este linfocito T helper inicia su proceso de diferenciación al linfocito T helper folicular. Este linfocito T helper folicular termina de diferenciarse en folicular luego de la interacción con el linfocito B, que le va a presentar nuevamente un antígeno. Recordemos, las células dendríticas y los linfocitos B pertenecen a las células dendríticas profesionales que pueden expresar moléculas de histocompatibilidad de clase 2. El péptido que le presenta la célula dendrítica al linfocito T para que se active tiene que ser el mismo péptido que el linfocito B le está presentando para que este linfocito T helper folicular termine de diferenciarse en linfocito T helper folicular. ¿Sí? Entonces, es el mismo péptido presentado por la célula presentadora de antígenos y por el linfocito B. Esto es importantísimo porque si no, este linfocito T helper folicular no va a poder interactuar con el linfocito B. Pero acá tenemos que tener en cuenta un detalle. El linfocito B tiene un BCR que reconoce un antígeno, un epitope de ese antígeno, y ese epitope que reconoce este linfocito B no necesariamente es el mismo que está presentando. ¿Sí? Esto es importante que les quede claro. El linfocito B presenta un péptido proveniente de un antígeno, pero este péptido no es el mismo péptido o el mismo epitope que él reconoce a través de su BCR. Sin embargo, cuando este linfocito B se diferencia y produzca anticuerpos, los anticuerpos que va a producir van a tener la misma especificidad que su BCR. Es decir, que pueden no reconocer este epitope que está presentándole al linfocito T helper folicular. Por lo tanto, en un antígeno vamos a poder tener epitopes que vamos a llamar epitopes T, que van a ser aquellos epitopes reconocidos por los linfocitos T, y vamos a tener otros epitopes que podemos llamar epitopes B, que son los que van a ser reconocidos por el BCR. Entonces, los epitopes provienen del mismo antígeno, pero no son idénticos. Observemos el recuadro de abajo. Tenemos una célula dendrítica que está presentándole
péptidos sobre las moléculas de clase 2 a un linfocito TCD4 virgen. Este linfocito TCD4 virgen va a empezar a expresar el receptor CXR5 para migrar hacia la zona de los linfocitos B. En la zona intermedia, entonces, entre el folículo, que lo tenemos acá a la derecha, y la zona T, se van a encontrar el linfocito B con el linfocito T helper, que va a haber iniciado su proceso de diferenciación al linfocito T helper folicular. Van a interactuar a través de una molécula sumamente importante, que es la molécula ICOS en el linfocito T y la molécula ICOS-L en el linfocito B, para ayudar a que este linfocito T helper se termine de diferenciar en folicular. Entonces, en este primer sitio de interacción, algunos linfocitos B se van a diferenciar a células plasmáticas de corta vida productoras de anticuerpos, y otros van a volver al centro germinal para volver a interactuar con un linfocito T helper folicular y al mismo tiempo con células dendríticas foliculares para transformarse en linfocitos B de memoria o en células plasmáticas de larga vida. Entonces, linfocitos T helper foliculares son claves para la generación de anticuerpos, y los anticuerpos son claves para toda respuesta inmune frente a cualquier. Los linfocitos T helper vírgenes se diferencian al perfil T helper 2 por la presencia de la interleuquina 4. No se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de la interleuquina 4, pero parecería provenir de mastocitos, eosinófilos y células NK. Una célula dendrítica que esté presentando antígenos provenientes del helmintos, los helmintos son parásitos grandes que habitan preferentemente en el tracto gastrointestinal, o que esté presentando algunos antígenos proteicos particulares denominados alergenos, conducen a la activación de un linfocito T helper virgen y a su diferenciación en un perfil T helper 2 si existe interleuquina 4 en el medio. Esta interleuquina 4, entonces, actuando sobre receptores que tiene el linfocito T helper, va a inducir la transcripción de algunos factores como el STAT6 y GATA3, que va a conducir a una mayor producción de interleuquina 4, a la amplificación entonces de la señal y a la diferenciación del perfil a T helper 2. Estos linfocitos T helper 2 producen 3 citoquinas, que son la 4, la 5 y la 13, que vamos a ver ahora entonces cuáles son sus funciones. La interleuquina 4 colabora con la producción de anticuerpos de la clase IgE, IgG4 e IgG1, es decir, ejerce una influencia sobre los linfocitos B para que cambien la clase de anticuerpos que producen. La inmunoglobulina E principalmente va a ir a unirse a receptores de alta afinidad que tienen los mastocitos y luego va a participar en el proceso de degranulación que vamos a estudiar más adelante. También en el órgano linfoide secundario vamos a tener linfocitos T helper foliculares que van a producir interleuquina 4 y que van a ayudar al cambio de clase del linfocito B. La interleuquina 4 y 13 participan en el incremento de la motilidad intestinal y en la producción de mucinas, por lo que favorecen la expulsión de estos parásitos que habitan en el intestino. La interleuquina 5 favorece la activación de los eosinófilos. Los eosinófilos son células que tienen receptores para la región Fc de la inmunoglobulina E y que poseen además una gran cantidad de proteínas tóxicas en sus gránulos. Estas proteínas tóxicas pueden dañar la cutícula de estos helmintos. Y por otro lado, la interleuquina 4 y 13 colaboran en la activación de los macrófagos en un perfil alternativo. Este perfil alternativo favorece la reparación. La activación de los linfocitos T helper 2 favorece al mismo tiempo la activación de los macrófagos en un perfil que se denomina alternativo. Este perfil alternativo de los macrófagos limita el daño tisular y ayuda a contener el patógeno en granulomas. Para que un macrófago se diferencie al perfil inflamatorio, que es el perfil de activación clásico, también llamado M1,
se necesita la presencia de interferón gamma. Un macrófago entonces activado por el interferón gamma se activa en un perfil inflamatorio que va a producir óxido nítrico, enzimas lisosómicas, intermediarios reactivos del oxígeno y que incrementa sus acciones microbicidas, fagocitosis y muerte de muchas bacterias y hongos, y que también produce citoquinas propias de la inflamación como la interleuquina 1, la 12 y la 23. Un macrófago activado por la vía alternativa, que ocurre cuando existe interleuquina 13 y 14 en el medio, se transforma en un macrófago que produce interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, citoquinas muy importantes por sus efectos antiinflamatorios, y también produce prolina y poliaminas que favorecen la reparación de heridas y la fibrosis. Es decir que, al igual que los linfocitos T helper, los macrófagos son células muy plásticas que pueden activarse en diferentes perfiles. Perfiles inflamatorios o perfiles antiinflamatorios. ¿De qué va a depender? De las citoquinas del medio. Dijimos que los linfocitos T helper producían interleuquina 13 e interleuquina 14 que favorecen entonces la activación de los macrófagos en el perfil alternativo, un perfil con efectos antiinflamatorios. Y este perfil tiene que ver con la formación de granulomas en algunas infecciones parasitarias. Para que los linfocitos T helper se diferencien en el perfil T helper 1, se necesita la presencia de la interleuquina 12. La célula dendrítica va a estar presentando péptidos en el contexto de las moléculas de clase 2 a un linfocito T virgen, y si existe interleuquina 12 en el medio, este linfocito T virgen se va a activar y diferenciar al perfil T helper 1. También esta interleuquina 12 va a poder ser producida no solo por las células dendríticas, sino por los macrófagos. Otra citoquina que ayuda y colabora en la diferenciación de este perfil es el interferón gamma producido por las células NK. De esa manera, entonces, la interacción de la interleuquina 12 con el interferón gamma induce en los linfocitos T que se están diferenciando la expresión de diferentes factores de transcripción que van a ayudar a la síntesis de interferón gamma. Ese interferón gamma entonces amplifica esta diferenciación y los linfocitos T helper virgen se transforman en linfocitos T helper 1, productores de interferón gamma. La acción de este interferón gamma se va a ejercer sobre los macrófagos. En los tejidos periféricos, los linfocitos T helper 1 van a salir del órgano linfoide secundario, van a ir a los tejidos periféricos y allí van a activar a los macrófagos en el perfil M1, es decir, en un perfil clásico de activación de tipo inflamatorio. Por otro lado, en el órgano linfoide secundario también vamos a tener linfocitos T foliculares que van a producir interferón gamma y que va a ayudar a la al cambio de clase de los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, principalmente IgG, que tienen la capacidad de opsonizar y de activar al complemento. Entonces, el interferón gamma es una citoquina muy importante para activar a los macrófagos en el perfil M1 y para ayudar al cambio de clase de los linfocitos B para que empiecen a producir inmunoglobulina G, con capacidad de opsonización para favorecer la fagocitosis y con capacidad para activar el sistema complemento. Esta diapositiva entonces resume cuál es la función efectora de estos linfocitos T helper 1. Interacción célula dendrítica, linfocito T helper, se diferencia T helper 1, se inicia la producción de diferentes factores de transcripción que van a conducir a la producción de interferón gamma, interleuquina 2. Interferón gamma ayuda a la activación de macrófagos y el interferón gamma y la interleuquina 2 ayudan a la activación de las células NK y a la activación de los linfocitos T CD8 positivos. Las células NK y los linfocitos T CD8 positivos son importantísimos frente a infecciones virales y los macrófagos son importantes para la
defensa de microorganismos que viven dentro de las vesículas y también para microorganismos que hayan sido fagocitados. Los linfocitos de helper 1 entonces activan al macrófago en el perfil M1. En esta diapo podemos ver cuáles son las moléculas que van a interactuar entre el macrófago y el linfocito T helper para que este macrófago se transforme en un macrófago activado por la vía clásica y produzca citoquinas inflamatorias y favorezca la muerte de los microorganismos que han sido fagocitados. Entonces, el linfocito TCD4, a través de su TCR, va a reconocer a un péptido presentado por el macrófago. Esto va a ocurrir en los tejidos. Este linfocito T helper 1 sale del órgano linfoide secundario y va al tejido. Y ahí nuevamente se encuentra con el antígeno que es presentado por un macrófago. Otra vez a través de la molécula de clase 2. ¿Qué tiene que presentarle este macrófago? Tiene que presentarle el mismo péptido que este linfocito T helper reconoció para poder activarse. Una molécula que también va a ser importante en esta interacción es la molécula CD40 del macrófago y el CD40 ligando. Estas moléculas ya las vimos en la interacción entre un linfocito T helper folicular y un linfocito B. El linfocito T helper entonces, T helper 1, va a producir interferón gamma que va a interactuar con receptores para el interferón gamma que tiene el macrófago. Y en este macrófago entonces se van a generar una serie de señales que van a hacer que aumente la muerte de las bacterias fagocitadas, que se produzcan citoquinas inflamatorias y que al mismo tiempo se puedan producir mayores cantidades de moléculas que ayudan a la activación de los linfocitos T. Algunas poblaciones de linfocitos T helper 1 son capaces de inducir la expresión de la molécula Fas ligando. Esta molécula Fas ligando puede mediar la apoptosis de macrófagos infectados crónicamente, por ejemplo, con micobacterias. Las micobacterias son las bacterias que producen tuberculosis. Este mecanismo va a hacer entonces que este macrófago muera por apoptosis y al morir por apoptosis va a liberar las bacterias que se encuentran en su interior. Estas bacterias van a poder luego ser fagocitadas por otros macrófagos que han sido activados por los linfocitos T helper 1 y esto favorece que esas bacterias fagocitadas sean destruidas. El desarrollo de los linfocitos T helper 17 está estimulado por la presencia de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y la interleuquina 1, producidas por las células dendríticas en respuesta a la presencia de bacterias y de hongos. Cuando la célula dendrítica interactúa con algunos patrones moleculares asociados a patógenos que expresan los hongos, como ciertos glucanos, se estimula en ella la producción de estas citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas, junto con el factor de crecimiento transformante beta, que puede ser producido por otros tipos celulares, hace que este linfocito T helper virgen se diferencie al perfil T helper 17, que va a producir principalmente interleuquina 17 e interleuquina 22. La interleuquina 23, que es producida también por las células dendríticas, es esencial para mantener la población de estos linfocitos T helper 17. Estas citoquinas, la interleuquina 17 y la interleuquina 22, son muy importantes para ejercer inflamación y para ejercer una función de barrera. Estos linfocitos T helper 17 son importantes en los epitelios de las mucosas. Las citoquinas, interleuquina 6 y factor de crecimiento transformante beta,
ayudan a que se exprese en el linfocito T helper 17 un factor de transcripción que se relaciona con los receptores para el ácido retinoico. Entonces, bacterias y hongos inducen la diferenciación de los linfocitos T helper vírgenes a un perfil T helper 17 que produce interleuquina 17 e interleuquina 22. La interleuquina 17 puede ayudar a la activación de leucocitos y de células tisulares que van a producir quemoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 y factores estimuladores de colonias para favorecer la activación de los neutrófilos y favorecer un proceso inflamatorio. Por otro lado, hace que estas células también produzcan péptidos antimicrobianos y que se aumente la función de barrera, sobre todo en lo que respecta a los epitelios de mucosas. Los linfocitos T helper 17 son abundantes en las mucosas y particularmente son abundantes en la mucosa gastrointestinal, ejerciendo allí una importante función de defensa. Un detalle que tenemos que tener en cuenta es que las citoquinas producidas por un perfil de linfocitos T helper inhiben al otro perfil. Por ejemplo, los linfocitos T helper 1 que producen interferón gamma inhiben con este interferón gamma la activación de los linfocitos T helper 2 y de los linfocitos T helper 17. Por otro lado, los linfocitos T helper 2 con su citoquina, interleuquina 4, inhiben la activación de los linfocitos T helper 1 e inhiben también la activación de los linfocitos T helper 17. Y las células T regulatorias son capaces de inhibir tanto al perfil T helper 2 como al perfil T helper 1. Esto es sumamente importante porque nos está mostrando que la respuesta inmune se va automodulando. Generalmente, cuando ingresa un patógeno pueden activarse todos los perfiles de linfocitos T helper, pero a medida que progresa esta respuesta inmune, va predominando un perfil y va inhibiendo al otro. ¿Qué pasa cuando un linfocito TCD8 se activa? Cuando un linfocito TCD8 positivo se activa, su función es la de matar a la célula blanco. En pocos minutos es capaz de matar a una célula blanco y en unas horas es capaz de matar a muchas células blanco. La interacción inicial de un linfocito TC8 efector con su célula blanco involucra la interacción con varias moléculas de adhesión que posibilitan que el linfocito T pueda realizar un muestreo de los péptidos que está presentando la célula blanco sobre las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. En ausencia de reconocimiento específico, las células se separan. En presencia del reconocimiento específico, se produce un mayor contacto celular, el contacto es más prolongado y entonces el linfocito T es estimulado a liberar sus moléculas efectoras sobre la célula blanco. Para esto entonces se tiene que producir una reorganización del citoesqueleto del linfocito TC8 y de sus componentes citoplasmáticos. Esta reorganización del citoesqueleto permite que se liberen las moléculas efectoras que se van a concentrar en el punto de contacto entre el linfocito TC8 y su célula blanco. Esto es un fenómeno de polarización celular, que permite entonces que estos componentes que van a ejercer su acción sobre la célula blanco se liberen en un determinado sitio, en el sitio de contacto entre el linfocito TCD8 y la célula blanco. Observemos la diapositiva. Tenemos las células que van a estar expresando moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Recordemos que todas las células del organismo expresan estas moléculas y estas moléculas presentan péptidos intracelulares, de patógenos intracelulares, es decir, que cualquier célula infectada, por ejemplo, por un virus, puede presentar sobre las moléculas de clase 1 un péptido viral.
Este linfocito T CD8 positivo que salió del órgano linfoide secundario, ahora estamos en tejido. Es un linfocito TCD8 que ya se activó y que ahora va buscando cuál es el antígeno que él puede reconocer. En este momento, para que este linfocito TCD8 actúe, no necesita la presencia de moléculas coestimulatorias. Fíjense, acá tenemos el CD28 del linfocito TCD8, pero esta célula del organismo no expresa moléculas B7 y no importa, este linfocito TCD8, si reconoce específicamente al péptido que lo activó, va a ejercer su función efectora y su función efectora es inducir la apoptosis de la célula blanco. Es decir, que para que un linfocito TCD8 actúe no necesita coestimulación. Cualquier célula del organismo le puede presentar un péptido y si él reconoce ese péptido específicamente y si él ya se había activado, ahora puede ejercer su función. Entonces, para que esta función ocurra, dijimos que es importantísima la reorganización del citoesqueleto del linfocito TCD8. ¿Para qué? Para que se pueda liberar el contenido de los gránulos que van a inducir la apoptosis de esta célula blanco en un punto determinado de esta interacción, ¿sí? Se produce entonces esta polarización de estos gránulos que contienen a las moléculas que van a inducir la apoptosis de la célula blanca. Fíjense en esta fotografía tomada con microscopio de fluorescencia. El linfocito T, se acumulan todos los gránulos que contienen las moléculas que van a inducir la apoptosis en el sitio de contacto y esta es la célula blanca. Un mismo linfocito TCD8 puede matar a muchas células que estén infectadas por virus o por patógenos intracelulares y que le estén mostrando el mismo péptido sobre las moléculas de clase. Las principales proteínas que constituyen los gránulos de los linfocitos T citotóxicos y también de las células NK son las granzimas, perforinas y serin-proteasas. La granzima es la encargada de activar a las caspasas de la célula blanco e inducir la apoptosis de la misma. Las perforinas son proteínas semejantes a las moléculas C9 del sistema complemento que van a generar poros en las membranas de las células blanco. Y la serglicina es una proteína que sirve para mantener a las granzimas y perforinas en un estado de inactivación dentro de esos gránulos. Acá podemos ver los gránulos en un linfocito T citotóxico compuestos por las granzimas, perforinas y serglicinas. ¿De qué manera entonces se produce el mecanismo citotóxico sobre la célula blanco, que puede ser una célula tumoral o una célula infectada por virus? Es un mecanismo que aún no está totalmente dilucidado, pero la perforina tiene como función facilitar el ingreso de las granzimas al citosol de la célula blanco. Y tenemos dos modelos propuestos. Por un lado, el modelo que tenemos en la izquierda, donde estos gránulos citotóxicos que contienen las granzimas y perforinas, acá las tenemos esquematizadas en celeste, las perforinas y las granzimas en color fucsia. Estos estos gránulos donde están contenidas estas enzimas están rodeados por catepsina B, se fusionan con la membrana del linfocito T citotóxico, esa catepsina B, que va a ejercer un efecto de protección de la membrana del linfocito T y se libera el contenido de estos gránulos en el espacio de contacto entre el linfocito T citotóxico y la célula infectada. Las perforinas perforan la membrana de la célula infectada y las granzimas inducen la apoptosis de la célula blanco por la activación de caspasas. La perforina entonces lo que hace es una polimerización en la membrana de la célula blanco para facilitar el ingreso de las granzimas.
El otro mecanismo propuesto considera que los complejos de granzima, perforina y cerglicina se liberan entonces al espacio de contacto entre el linfocito T y la célula blanco, que la perforina daña a la membrana de la célula infectada. Esto hace que los complejos se internalicen y una vez que estos complejos son internalizados en la célula infectada, la perforina perfora las membranas de esos endosomas y libera las granzimas, que van a actuar entonces, ahora sí, sobre las caspasas, induciendo el fenómeno de apoptosis en esa célula infectada. Entonces, repito, el mecanismo todavía no está totalmente esclarecido. Por un lado, se propone que las perforinas perforan la membrana externa y permiten el ingreso de las granzimas, y por otro lado, se propone que los complejos granzimas, cerglicina y perforina se liberan al espacio entre la célula blanco y el linfocito T citotóxico, que la perforina daña de alguna manera la membrana de esa célula infectada, que todo este complejo es endocitado y que una vez en esos endosomas, la perforina perfora la membrana de los endosomas y se liberan las granzimas que van a ejercer el efecto de inducir la apoptosis en la célula blanco. Existen otras proteínas dentro de los gránulos de los linfocitos T citotóxicos y también de las células NK, que son las granulicinas. Estas granulicinas tienen como objetivo también alterar la permeabilidad de las células blanco y también pueden alterar la permeabilidad de las mitocondrias. Y esto también conduce a la apoptosis. Entonces, otra proteína, la granulicina. Estos mismos mecanismos o estas mismas proteínas, citotóxicas existen en los gránulos de las células NK, que recordemos son las células citotóxicas naturales, células natural killer. No funcionan a través del TCR porque son células que no tienen TCR. Otros mecanismos que tienen los linfocitos T citotóxicos para inducir la apoptosis de la célula blanco es a través de la expresión del ligando Fas. Cuando una célula es infectada, expresa la molécula Fas que al interactuar con el Fas ligando expresado por los linfocitos T citotóxicos induce la apoptosis. Entonces, otro mecanismo más inductor de apoptosis. Fíjense, a la izquierda tenemos el mecanismo mediado por las granzimas y perforinas y a la derecha el mecanismo mediado por la interacción Fas-Fas ligando. Pero fíjense que acá en el medio que tenemos la interacción específica, ¿sí? El linfocito T citotóxico tiene que reconocer sobre la célula infectada, sobre la célula tumoral, un péptido, que es el mismo péptido que indujo su activación. En este caso, los linfocitos T citotóxicos lo reconocen sobre las moléculas de clase 1. Entonces, molécula de clase 1 con péptido se une al TCR y la molécula CD8 se une a la molécula de clase 1. Es una acción específica. El linfocito T citotóxico tiene que reconocer un péptido presentado sobre la célula blanco, sobre la célula que va a morir entonces por estos mecanismos citotóxicos, mediados por granzimas y perforinas, mediados por la interacción Fas y Fas ligando y también con la ayuda de las granulicinas. Vamos a ver ahora dos tipos de linfocitos T, que son los linfocitos T gamma delta y las células NKT, que son linfocitos T porque tienen un TCR, pero que van a actuar de una manera diferente. Los linfocitos T gamma delta juegan un rol destacado en la inmunidad antimicrobiana, particularmente en las fases tempranas de estos procesos infecciosos. Son células que cuando salen del timo ya tienen un perfil preactivado y tienen un tropismo especial para ubicarse en piel y en las mucosas del aparato
digestivo, del aparato respiratorio y del aparato genitourinario. Tienen la capacidad de reconocer antígenos sin que estos antígenos sean presentados por las células diana. Por ejemplo, son capaces de reconocer fosfoantígenos a través de su TCR. Cabe destacar que este TCR no tiene una gran variabilidad, es decir, que no tienen un repertorio tan diverso como los linfocitos T. Reconocen entonces antígenos sin procesar, por ejemplo, fosfoantígenos. Es decir, que es necesario el contacto entre el linfocito T gamma delta y la célula blanco, pero no necesita esta célula blanco ser una célula que procese y presente los antígenos en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad. Por otro lado, estos linfocitos T gamma delta tienen receptores, el receptor NKG2D, que es capaz de reconocer moléculas asociadas al estrés. Una célula infectada puede expresar estas moléculas que se llaman MIC-A y MIC-B, que están asociadas al estrés, y un linfocito T gamma delta las puede reconocer. Por otro lado, tiene receptores de reconocimiento de patógenos, por ejemplo los TLR2. También los linfocitos T gamma delta tienen receptores para muchas citoquinas como la interleuquina 12 y el interferón gamma. ¿Cuál es la función de estos linfocitos T gamma delta? Estos linfocitos T gamma delta tienen también en su interior gránulos con granzimas y perforinas, es decir que una de sus funciones es la de ejercer citotoxicidad, pero también pueden producir muchas citoquinas, como el interferón gamma, la interleuquina 17 y el factor de necrosis tumoral alfa. Son células que producen citoquinas de los tres perfiles que hemos estudiado hoy, del perfil T-helper1, T-helper2 y T-helper17. Es decir, que son células que pueden colaborar en la respuesta inmune frente a patógenos extracelulares, intracelulares o frente a helmintos. Son células que participan modulando la respuesta inmunológica. Entonces, producen citoquinas, tienen receptores para citoquinas como la interleuquina 12 y el interferón gamma, y también pueden ejercer un efecto citotóxico. Son importantísimos entonces en los epitelios, en toda la piel y en los epitelios de mucosa respiratoria, digestiva y genitourinaria. Antes de pasar a las células NKT, me quedó para decirles que una subpoblación de linfocitos T gamma delta puede expresar una molécula que es la molécula CD56, una molécula marcadora de células NK. Esta subpoblación de linfocitos T gamma delta que expresan esta molécula CD56 tiene una potente actividad citotóxica tumoral. Ahora sí, pasamos entonces a la activación de las células NKT. Recordemos que estas células NKT se originaban en el timo y que vamos a encontrar diferentes poblaciones de células NKT. Las clásicas reconocen glicolípidos o glucolípidos presentados en forma restringida por las moléculas CD1D. Recordemos que estas moléculas CD1D son moléculas no clásicas del complejo mayor de histocompatibilidad. Existen células NKT que expresan solamente la molécula CD4, es decir, que son CD4 positivas y que son las únicas que vamos a encontrar en el timo, pero en la periferia vamos a poder encontrar células NKT que expresen también la molécula CD8 o que sean dobles negativas. No se sabe cuál es el mecanismo por el cual podemos tener esta gran diversidad de células NKT. Son células que producen gran cantidad de citoquinas, fíjense, todas las que producen 2, 4, 5, 6, 10, 13, y que también producen quemoquinas. Son células que poseen en su interior granzimas y perforinas, es decir, que participan tanto en la inmunidad antimicrobiana como en la inmunidad antitumoral, pero también pueden participar en el desarrollo de algunas patologías autoinmunes y de algunas patologías alérgicas. A través de estas granzimas y perforinas pueden mediar la destrucción de una célula blanco que le
que les esté presentando glucolípidos en el contexto de las moléculas CD1D. También se han encontrado células NKT, que reconocen glucolípidos presentados por las otras moléculas. En la diapo que sigue podemos ver cómo las células NKT son capaces de interactuar con varios tipos celulares. En el recuadro de arriba tenemos a una célula NKT interactuando con una célula dendrítica que ha endocitado un patógeno que presenta glucolípidos. Esta célula dendrítica entonces va a estar presentando glucolípidos de este patógeno sobre la molécula CD1 y va a interactuar con el TCR de la célula NKT. La célula NKT también tiene receptores para la interleuquina 12, ¿sí? Por otro lado, podemos ver cómo las células NKT pueden interactuar con macrófagos que le estén presentando también glucolípidos sobre las moléculas CD1, con neutrófilos o con linfocitos B. Esta célula NKT, entonces, a través de esta interacción y la producción de citoquinas, va a poder modular las respuestas de estos tipos celulares. Por ejemplo, va a poder producir interferón gamma, que va a ayudar a la activación de una célula NK, va a poder producir interferón gamma, que va a ayudar a un macrófago, que va a ayudar a la activación de un eosinófilo y también a la diferenciación de los linfocitos B, que van a transformarse en células plasmáticas productoras principalmente de inmunoglobulina G o de inmunoglobulina E, porque dijimos que la interleuquina 4 es una citoquina importante para la producción de inmunoglobulina E. Por lo tanto, las células NKT, al igual que los linfocitos T gamma delta, son linfocitos que modulan las respuestas inmunológicas frente a distintos tipos de patógenos y que pueden producir citoquinas de casi todos los perfiles de linfocitos T helper. Cuando se produce la activación de los linfocitos T vírgenes, se generan linfocitos T efectores y linfocitos T de memoria. Un linfocito T, cuando sale del timo, es un linfocito T virgen que tiene un tropismo por los órganos linfoides secundarios, ya que expresa el receptor para quimoquinas CCR7. Cuando se activa y se transforma en una célula efectora, cambia el patrón de expresión de las quimoquinas y algunas de estas células efectoras van a salir a los tejidos periféricos, piel, mucosa o el tejido inflamado, para ejercer su acción. Otras células T efectoras, como los linfocitos T helper foliculares, se van a quedar en los órganos linfoides secundarios, colaborando con los linfocitos B. Sin embargo, cuando se produce esta activación, se van a generar también células de memoria. Algunas de estas células de memoria se denominan células de memoria central porque van a continuar expresando al receptor CCR7 y se van a quedar en los órganos linfoides secundarios. En cambio, otras se van a transformar en células T de memoria efectoras que van a poder salir de estos órganos linfoides secundarios. Estas células T de memoria efectoras, cuando ingresa el patógeno, ya tienen la capacidad de poder ejercer su acción. Es decir, actuarían como las células T efectoras de la primera activación. Sin embargo, las células T de memoria central necesitan nuevamente poder activarse y poder proliferar para ejercer su acción. Las células de memoria son mantenidas fundamentalmente por la acción de dos citoquinas, que son la interleuquina 7 y la interleuquina 15. Se generan células T de memoria tanto en el perfil de los linfocitos T colaboradores como en el perfil de los linfocitos T citotóxicos. Bueno, con esto terminamos entonces todo lo relacionado con los linfocitos T y vamos a continuar en la próxima clase con los mecanismos efectores de la respuesta inmunológica. Muchas gracias por la atención.